Noches, mi nombre es Fernando Leal y a continuación voy a presentar sobre el tema serie de Fourier en tiempo discreto o abreviado DTFS por sus siglas en inglés. Como definición tenemos que la serie de Fourier en tiempo discreto es una herramienta matemática que se utiliza para representar señales discretas periódicas en términos de combinaciones de funciones sinusoidales y cosinusoidales. Básicamente, la serie de Fourier en tiempo discreto nos permite descomponer una señal periódica en componentes sinusoidales y cosinusoidales con frecuencias discretas. En lo que estamos mirando en pantalla son tres ejemplos de señales discretas periódicas según la definición que les acabo de explicar. Eh, Estas que estamos viendo en estos momentos son el resultado de haber aplicado un código en MATLAB para poder representar tres aspectos de una señal discreta periódica. En este caso, tenemos en la parte izquierda la señal original en el dominio temporal o del tiempo, en la parte de abajo la magnitud de la serie de Fourier en el dominio de la frecuencia y en la parte derecha la fase de la serie de Fourier en el dominio de la frecuencia. En cuanto a la ecuación, que es la que estamos mirando en la parte superior, es la clave para poder determinar los coeficientes de dicha señal, que es discreta y periódica. Entonces, está constituido de la siguiente forma. X de n es la señal discreta periódica, n es la longitud del periodo de la señal, X de k son los coeficientes de la serie de Fourier en tiempo discreto. Y hago un paréntesis en este aspecto porque los coeficientes X de k son básicamente las amplitudes, las diferentes amplitudes de la señal discreta, pero que también son sus fases. Procedo. También tenemos como tal Euler a la J por 2pi sobre n por k por n. Esto representa como tal una exponencial compleja. Y el hecho de poder usar números complejos como exponentes, y en este caso para esa ecuación, facilitan, digamos, los cálculos matemáticos de las diferentes funciones, que en este caso serían sinusoidales y cosinusoidales. Entonces tenemos la representación exponencial compleja, pero Euler tiene una equivalencia de esa exponencial compleja con las funciones trigonométricas. En este caso sería la exponencial compleja, Euler a la j de teta es igual a coseno de teta más j por seno de teta, donde teta es el argumento. Entonces, básicamente, los coeficientes son esos diferentes valores que se van a ingresar a esa ecuación para poder determinar esos valores que representan la señal discreta periódica. En cuanto al código en MATLAB, vemos en la pantalla que las tres líneas esenciales que siempre hemos manejado en clase son CLC, limpia la pantalla; Clear Out, limpia las variables; y Close All, cierra las ventanas. Se va a definir la señal discreta a partir de dos variables. La n, que es igual a 0 hasta 7, y vendrían siendo los valores de tiempo discreto. X es igual a un vector que va a contener los valores calculados, es decir, los coeficientes de la señal discreta periódica. En este caso son 1, 2, 3, 1, -1, 0, 2 y -2. Y para calcular como tal la serie de Fourier en tiempo discreto, se utiliza un comando denominado FFT, que se utiliza básicamente para calcular los coeficientes de la serie de Fourier en tiempo discreto. Ese cálculo de esos coeficientes se van a anexar a una variable mayúscula X. Luego se va a graficar la señal original en el dominio temporal. ¿Listo? El anterior fue definir la señal discreta y ahorita se comienzan a calcular las gráficas, que en este caso pues es la gráfica de la señal original en el dominio temporal. Entonces tenemos el comando figure que básicamente nos representa ese espacio en la pantalla para poder almacenar la gráfica. El subplot nos ayuda a ubicarla como tal. El stem, que básicamente se utiliza este comando para graficar las señales discretas, y se van a usar las dos variables anteriormente creadas. Tenemos el título de la gráfica, que en este caso sería señal original en el dominio temporal, XLabel para el título en el eje X y YLabel para el título en el eje Y. En este apartado, pues se va a graficar la serie de Fourier en el dominio de la frecuencia. Tenemos el subplot para poder ubicar la gráfica.
el comando stem para poder graficar la señal discreta y este length, este término length es otro comando que se utiliza en MATLAB para poder obtener aquellos valores que se encuentran dentro de dentro de un vector. Al principio se habían creado dos variables, una n y la otra x. X es igual a, con esos dos corchetes, estamos indicando que es un vector con diferentes elementos. Entonces, básicamente acá se están trayendo esos elementos después de haber sido calculados, sus coeficientes, y que posteriormente se van a comparar también con el valor absoluto de esos mismos resultados para poder hacer los gráficos. Entonces tenemos el título, magnitud de la serie de Fourier en el dominio de la frecuencia, X label y Y label, que son los respectivos títulos en los respectivos ejes. También tenemos el espacio para poder visualizar la fase. Entonces tenemos la figura para poder representar o ubicar esas imágenes, el comando stem para poder como tal calcular esa gráfica, y tenemos el título, que en este caso sería la fase de la serie Fourier en el dominio de la frecuencia, el título en el eje X y el título en el eje Y. ¿Vale? Después de haber introducido estos datos junto con los comandos en el software de MATLAB, se obtienen estas tres gráficas que son las que les presenté al principio. Entonces, bueno, vamos a salir de acá, vamos a ir a MATLAB y básicamente esos códigos que les mostré son los que tenemos acá en MATLAB. Le damos simplemente correr al programa y miramos las gráficas comparativas de esas tres descomposiciones de la gráfica original. ¿Vale? Entonces, bueno, gráfica original no, a partir de los coeficientes calculados. Entonces tenemos la señal original en el dominio temporal y la magnitud de la serie de Fourier en el dominio de la frecuencia y la fase de la serie de Fourier en el dominio de la frecuencia. ¿Vale? Entonces, espero haya sido del agrado de todos la presentación. Así que muchas gracias y feliz noche.